Segunda Guerra de Movimientos, de 1917 a 1918. Al salir Rusia de la guerra, quedó cerrado el frente oriental, motivo por el cual Alemania preparó una ofensiva final en contra del Entente. Los alemanes atacaron por sorpresa a las fuerzas franco-inglesas y aunque lograron infligir serias derrotas al enemigo, por falta de reservas no las pudieron aprovechar. A mediados de 1918, la ofensiva se concentró en el río Marne, en donde fue decisiva la participación de los ejércitos norteamericanos para lograr la victoria. La derrota alemana generó el desarrollo de una revolución interna que logró derrocar a la monarquía de Guillermo II y permitió la instauración de una república. Finalmente, los países del Entente lograron derrotar por completo a los ejércitos alemanes en septiembre de 1918, mes que coincidió con las derrotas y rendiciones de Bulgaria, Austria y Turquía. Fin de la guerra, 1918 a 1919. Una vez debilitada Alemania y excluida Rusia de la contienda, los países de Occidente buscaron las mejores condiciones de paz. En enero de 1918, el presidente norteamericano Woodrow Wilson propuso los 14 puntos, que pretendían, entre otras cosas, la supresión de tratados secretos entre países, la eliminación de trabas aduanales, la autonomía de los pueblos que conformaban el Imperio Austrohúngaro y la creación de la Sociedad de Naciones. En noviembre del mismo año se firmó entre Alemania y los países vencedores el armisticio, en el que se establecieron los siguientes puntos: suspensión total de las hostilidades, evacuación de países ocupados, derogación de tratados con Rusia y entrega del armamento. A principios de 1919, se iniciaron en Francia las negociaciones entre Woodrow Wilson, de Estados Unidos, Lloyd George, de Inglaterra y Georges Clemenceau, de Francia, quienes en junio de ese año signaron el Tratado de Versalles, en el que se responsabilizó a Alemania de la guerra y se le impusieron severas condiciones para la paz, entre las que destacaban las siguientes: renuncia de todas sus colonias en beneficio de los vencedores, reducción de sus ejércitos a 100.000 efectivos, desmilitarización del río Rin y la anulación del servicio militar. Francia recuperaba Alsacia y Lorena y se rectificaban las fronteras en beneficio de Bélgica, Polonia y Dinamarca. Pago de indemnización por daños y gastos de guerra. Creación de la Liga o Sociedad de Naciones. Consecuencias de la guerra. Económicas. El desarrollo de la guerra propició el declive económico de Europa, que sufrió un fuerte deterioro de su infraestructura urbana y rural, pérdida de mano de obra y un gran endeudamiento para poder solventar su abastecimiento. Se presentaron crisis agrícolas y de producción en general, que trajeron consigo pérdidas de mercado. Las potencias europeas perdieron su preponderancia económica. Estados Unidos de América se erigió como la primera potencia mundial, ya que no sufrió pérdidas materiales en su territorio y se enriqueció con los financiamientos realizados. Políticas. Ante los acontecimientos de la guerra, que exigían decisiones rápidas, los gobiernos concentraron mayor poder, práctica que atentó contra los principios del liberalismo, cuyo sistema democrático liberal, ante las nuevas exigencias socioeconómicas, entró en crisis. Con el triunfo de la Revolución Soviética, las relaciones internacionales se transformaron para buscar el aislamiento de Rusia. Al término de la guerra, siguieron las fricciones entre los países vencedores. Algunos quedaron inconformes con el reparto colonial y otros chocaron por el interés que tenían en las zonas petrolíferas del Medio Oriente.
Se manifestaron conflictos por la delimitación fronteriza entre Polonia y Alemania, Italia y Yugoslavia, y entre Grecia y Turquía. Surgió la Sociedad de Naciones, institución internacional que se propuso preservar la paz y la cooperación mundial. Desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, que transformó la geografía política al aparecer nuevos países independientes como Yugoslavia, Austria, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia. Sociales. La pérdida de más de 10 millones de vidas, además de los lisiados y enfermos. Las epidemias y condiciones de hambre y miseria que padeció la población. Las protestas del proletariado que, al demandar mejores condiciones de vida, fortalecieron el movimiento obrero. La participación de la mujer que reclamaba mejores condiciones laborales e igualdad de derechos sociales. La Revolución Rusa. Antecedentes. En octubre de 1917, un acontecimiento de la historia contemporánea se efectuó en Rusia, la primera revolución socialista del mundo, que tuvo como marco la Primera Guerra Mundial. Rusia era un conglomerado de regiones con características predominantemente agrarias. No obstante, que los zares habían establecido ya relaciones con algunos países de Europa occidental que favorecían el proceso de industrialización. El sistema capitalista en el país era aún incipiente. El escaso desarrollo del capitalismo, impulsado más bien por las inversiones extranjeras y por la acción del Estado, dio como resultado la concentración de la industria en unas cuantas ciudades. En una de ellas, Petrogrado, llamada anteriormente San Petersburgo, se concentró el sector más combativo del proletariado. El sector obrero era reducido en comparación con el campesinado. Ambos integraban el 5 y el 85% de la población respectivamente. Por otra parte, los grandes terratenientes o kulaks eran la clase social más poderosa, en tanto que la burguesía, si bien gozaba de condiciones ventajosas, era social y políticamente inferior. Los campesinos desde tiempo atrás aspiraban al reparto de la tierra de los grandes terratenientes, y pese a las reformas emprendidas, entre las que destacó la abolición de la servidumbre hecha por el zar Alejandro II, 1818-1881, no se lograron eliminar las grandes desigualdades de la población rural. El zarismo había convertido al país en una gran potencia imperialista al lograr ensanchar el territorio, con gran sacrificio del pueblo, hasta las actuales Finlandia y Polonia, el Cáucaso, Turquestán y Armenia. Por ello, fue que desde que Nicolás II ascendió al trono en 1894, el régimen autocrático era en gran medida insostenible. La inestabilidad del gobierno se agudizó con la derrota rusa frente al Japón en 1905. La burguesía, tratando de conquistar el poder junto con algunos intelectuales socialistas, encabezó a las capas de la población que generaron la revolución de 1905, la que, como resultado, logró arrancarle al zar algunas libertades políticas, el reconocimiento del sufragio universal y la creación de un parlamento, la Duma. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Rusia se alineó con Inglaterra y Francia en la llamada Triple Entente, en contra de la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Los estragos de la guerra fueron más evidentes en Rusia que en otros países beligerantes. La industria extractiva y las cosechas descendieron a niveles de subsistencia.
mientras que el sistema de transportes se desquició y trajo como consecuencia un aprovisionamiento tardío del ejército que, progresivamente, fue provocando indisciplina y deserción de los soldados. Ello coadyuvó a que el ejército se transformara en una fuerza revolucionaria al interior del país. Puede establecerse entonces que en Rusia la Primera Guerra Mundial aceleró una crisis económica y política de tal magnitud que desembocó en el año de 1917 en una revolución. Etapas de la revolución. La primera etapa de la revolución abarcó de febrero a julio de 1917, desde finales de 1916 y especialmente a principios de 1917. Las limitaciones de la economía, junto con la deficiente preparación del ejército, fueron la causa de una serie de derrotas, lo que, aunado a la prolongación de la Gran Guerra, provocaba efectos desoladores sobre la población rusa. En las principales ciudades, los artículos comestibles encarecían enormemente y las masas se lanzaron al saqueo de las tiendas para sobrevivir. Las protestas campesinas se multiplicaron y los obreros organizaron una serie de huelgas que desquiciaban más la economía, a lo que hubo que agregarse el descontento de los soldados, que comenzaron a amotinarse en contra de los oficiales y a ver con simpatía las movilizaciones populares con las que terminaron por identificarse. En febrero de 1917, el pueblo, apoyado por varias divisiones del ejército, se apoderó de Moscú, la capital tradicional rusa, y de Petrogrado, la capital industrial. El zar Nicolás II renunció, por lo que la Asamblea Legislativa Duma organizó el gran denominado Gobierno Provisional, bajo la presidencia del príncipe Lvov. Por las mismas fechas tuvo lugar la primera reunión del Consejo, llamado Soviets, de diputados obreros, en cuya práctica existieron dos poderes simultáneamente. Por un lado, el provisional, representativo de las fuerzas burguesas, y por el otro, los Soviets, representantes de las clases populares. Los partidos que integraron el gobierno provisional fueron el de los monárquicos, organización política poderosa durante la época del zarismo y que al paso de la revolución dejó de existir abiertamente. Los cadetes, denominado así de acuerdo con las iniciales del nombre del Partido Demócrata Constitucional, KD en ruso, integrado por liberales pertenecientes a las clases poseedoras, el Partido del Trabajo, cuyos miembros, también conocidos como trudoviques, eran intelectuales moderados, y un número reducido de obreros y campesinos, quienes al momento de estallar la revolución eran liderados por Alejandro Kerensky.